Buenas muchachos, aquí estamos con con esta sesión virtual de ejercicios como reposición de la clase de el lunes, que tuvimos que perder. Lo que vamos a hacer es trabajar algunos ejercicios de la práctica. Entonces el primero que vamos a hacer es el problema número 3. Es el enunciado muy corto, lo que dice en el siguiente circuito, la potencia entregada por el generador es de 312,5 watts. Dice hallar el valor de XC. XC, bueno, y aquí tenemos el circuito, ¿verdad? Como podemos apreciar en la figura, conocemos el valor de la magnitud de la tensión en el generador, conocemos el valor de una reactancia que sería esta de aquí, la J8, que sería una reactancia inductiva. Tenemos el valor de una resistencia que tenemos por acá, 8 ohms, y tenemos que encontrar el valor de la reactancia capacitiva que aparece aquí, XC. Ojo aquí, algo importante destacar es que el término que viene aquí es JXC, no menos JXC. Eso nos da una noción de que el signo, que sabemos que la impedancia asociada a un capacitor debe tener un signo negativo. Entonces en este caso estamos tomando como que la reactancia debe ser negativa, puesto que JXC aquí nos lleva un menos. Y ese menos debería aparecer entonces en el término interno XC. Entonces el resultado que debemos encontrar es un término negativo. Entonces, los datos que tenemos son los valores de la resistencia, el valor de la XL, ambos 8, el valor o la magnitud de la tensión en el generador, y por aquí tenemos el valor de la potencia entregada por el generador. Entonces, vamos a trabajar el ejercicio. Tendríamos algo así, ¿verdad? Un circuitillo por ahí, disculpen el dibujo, pero es que es lo mejor que puedo hacer con los recursos que tengo. Entonces, empecemos a ver. Me dicen que la potencia del generador es 312,5 watts. Esa es la potencia activa que entrega la fuente. Ahora, viendo los elementos, podemos ver que el circuito tiene, una reactancia inductiva, la de 8 ohms, una reactancia capacitiva que tenemos que averiguar y una resistencia de 8. Entonces, como los elementos pasivos que forman parte del circuito son un capacitor, una inductancia y una resistencia, sabemos que la potencia activa va a ir asociada a la resistencia. Por ende, podemos decir, perdón, disculpe, podemos decir entonces que esta potencia PG, que es la de la fuente, no solo es la de la fuente, sino también es la de la resistencia. Entonces podemos decir que esa P G es igual a la potencia en la resistencia. Eso es lo primero que habría que hacer. Ahora, conociendo eso y el valor de la resistencia, aplicando ecuaciones muy básicas, podemos decir la siguiente relación. Tenemos que PR va a ser igual a la tensión en las terminales de la resistencia, VR, al cuadrado entre R. De aquí podríamos despejar el valor de VR, de la magnitud de VR, que según mis cálculos da 50 volts. 50 volts. Y ese es un dato para empezar. Ok, entonces con esos 50 volts vemos que la resistencia y el capacitor o la reactancia capacitiva se encuentran en paralelo. Y además vemos que aquí tenemos tres corrientes, tal vez no lo he mencionado. Aquí tenemos una IR, que es la que va a pasar por la resistencia, una IC, que es la que va a atravesar el capacitor, y una IL, que es la que va a atravesar la inductancia. Me parece a mí, ¿verdad? Recordemos que tenemos un derecho a definir una referencia de fase. Me parece a mí que la tensión en la resistencia, es la más conveniente, puesto que aquí es donde interactúan muchas de las variables del circuito. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a decir que el fasor VR va a ser igual a 50 volts, ángulo de 0 grados. Y aquí ponemos que esta es la referencia.
acuerdo? Entonces ahí tenemos esa referencia. Con este valor de tensión y conociendo el valor de la resistencia, podríamos sacar fácilmente IR con ley de Ohm. No voy a hacer el cálculo, ustedes ahí espero que lo verifiquen. IR debería tener un valor de 6,25 amperes ángulo de cero, la misma fase por ser una resistencia. Lo que estoy haciendo es simplemente 50 volts entre 8 ohms. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Vemos que tenemos que la tensión en C va a ser igual a la tensión en la resistencia, por estar en paralelo. Y además de eso, podemos aplicar las leyes básicas para circuitos que tenemos. Mira, tenemos la ecuación, una ecuación de ley de tensiones de Kirchhoff. En esta primera malla sería donde me parece más importante aplicarla. Y que sería, digamos, hacer una mallita de esta forma. Y también vamos a tener una ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo. Así que tal vez empecemos planteando esas dos ecuaciones. Ley de tensiones de Kirchhoff. Y eso vamos a tener que sería un VG igual a un VL más un VC o VR. Es algo conocido, eso ya lo conocemos puesto que la tensión en la resistencia y en el capacitor son la misma. Veamos a ver qué tenemos de aquí. La tensión en el capacitor la conocemos tanto en fase como en magnitud. El inductor no la conocemos en ninguna de las dos, es decir, no conocemos su magnitud y no conocemos su fase. Y la tensión en el generador conocemos solamente su magnitud y no conocemos su fase. ¿Eso qué nos dice? Tenemos esta ecuación que, como habíamos visto en clase, es una ecuación bidimensional. Nos permite despejar dos incógnitas y en este momento no tenemos dos, sino que tenemos tres. Entonces, por ahora no podemos despejar. Todavía nos falta más información. Vamos entonces a plantear la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de corrientes de Kirchhoff simplemente son las corrientes en este nodo. Entonces sería que IL va a ser igual a la corriente IR más la corriente en el capacitor IC. Ahora, así como estamos, aquí resulta conveniente hacer ciertas suposiciones, pero bueno, vamos a ir viendo. IL no conozco, de IL no conozco ni su magnitud ni su dirección. Y cuando me digo dirección me refiero a su fase. De IR conozco todo. Pues conozco su magnitud y conozco su dirección. Y de IC, su magnitud no la conozco, eso sí no lo conozco. Pero ahora pensemos un segundo en su dirección. Tenemos una tensión de referencia en estas terminales, en las terminales de la resistencia y también del capacitor. Tenemos que, sabíamos, más bien, vamos a decirlo mejor. Conocemos la tensión en los terminales del capacitor y sabemos que en el capacitor se produce un adelanto de 90 grados de la corriente con respecto a su tensión en terminales. Entonces, conociendo que la tensión en los terminales del capacitor es la misma que la de la resistencia, que tiene un ángulo o una fase de cero, deberíamos esperar entonces que la corriente IC tenga un ángulo de fase de 90 grados y por ende esto va a ser conocido. Entonces vean nuevamente que tenemos una ecuación bidimensional, esta vez la ley de corrientes de Kirchhoff, en la que tenemos tres incógnitas, no podemos despejar. Pero ahora tenemos dos ecuaciones de tres incógnitas. Vamos a ver si podemos trabajar en conjunto con ellas. Vamos a llamar esta ecuación asterisco
Y esta de aquí abajo la vamos a llamar triangulito. Ok, entonces vamos a ver. Hagamos una línea de división por acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reescribir lo escribimos asterisco. ¿Cómo hacemos eso? Podemos decir que vamos a ver, 50 ángulo de alfa. Aquí voy a olvidarme las unidades. Es un poco difícil hacerlo aquí con hacerlo en la computadora. Entonces, 50 ángulo de 0 que corresponde al VG, perdón, ángulo de 0 no, ángulo de alfa que corresponde a VG, va a ser igual a. Podemos poner el VC, aquí voy a cambiarles el orden. Sería 50 ángulo de 0 grados más el VL. Vamos a ver, este VL es la tensión en esta reactancia inductiva, es igual a IL por por la reactancia. Entonces sería más J8 por IL. Pero ahora vemos de triángulo que IL es igual a IR más IC. ¿De acuerdo? Traten de ver eso, por favor, porque es importante. Entonces, en lugar de poner J8 por IL, voy a poner J8 por la suma de IR más IC. Estoy ahorrando ciertos pasos, ¿verdad? Para no hacer el video tan extenso. Pero entonces lo que pondríamos aquí sería la magnitud de IC con un ángulo que, como habíamos dicho, era de 90 grados, más 6,25 con ángulo de 0 grados. Y ahí esa es mi nueva ecuación. Digamos que la ecuación asterisco ahora me queda de esta forma. Y si vemos, tengo solamente dos incógnitas esta vez. Las incógnitas son este ángulo y esta magnitud. Son dos incógnitas en una ecuación bidimensional, por lo tanto yo voy a poder llegar a la solución. Entonces tratemos de pensar en esto. Si yo desarrollo esta multiplicación, y ahora es importante recordar que este J en forma fasorial es 1 ángulo de 90 grados. Así que voy a tomar eso en cuenta a la hora de hacer las multiplicaciones. Desarrollando ese término, entonces me va a quedar 50 ángulo de alfa igual a, vamos a ver, por aquí 50 ángulo de 0 grados. Cuando hago el J8 por 6,25 ángulo de 0, 8 por 6,25 da 50. Y tengo que sumar los ángulos, sería 0 más 90, entonces tendría 50 ángulo de 90. Entonces me quedaría más 50 ángulo de 90 grados. Y después voy a tener 8 por I. 8 por IC, vamos a ponerlo por acá. 8 por IC. Y sería 90 más 90. Entonces tendríamos un ángulo de 180 grados. Y esta es la ecuación que corresponde resolver. Para esto vamos a usar el diagrama fasorial. Vamos a aplicar un diagrama fasorial de esta forma. Entonces vamos a empezar con un vector horizontal de 50. Empecemos por acá. Tenemos un vector horizontal de 50. Obviamente no va a estar a escala. Pero bueno, ahí vamos a ver qué tal. Un vector horizontal de 50. Después un vector vertical hacia arriba porque el ángulo es de 90 grados. De también 50.
Después tenemos un vector horizontal hacia la izquierda, cuya magnitud es 8 y c. Y eso tiene que darme, ya ahorita dibujo ese vector, yo sé que va a ir a lo largo de esta línea. Y eso tiene que cerrar con un vector o con un fasor que tiene magnitud 50 y una dirección desconocida. Entonces, como la magnitud es 50, podemos decir que eso va a tener una forma de círculo. Y ese es mi intento de círculo, ahí lo lamento, chiquillos. Pero la idea es, aquí va a haber un fasor cuya dirección desconozco. Podemos verlo así. Pero sabemos que esto mide 50 y que este de abajo también mide 50, que este vertical también mide 50 y que aquí tenemos que cerrar el diagrama con un vector que viene por aquí de magnitud desconocida, pero de dirección sabemos que es hacia allá. Tiene que cerrarme este, digamos que en este caso queda como un polígono. Tiene que cerrarlo usando un vector horizontal hacia la izquierda y un vector que toca este círculo, porque es un radio, digamos que es una magnitud conocida y una dirección desconocida. Pensándolo un segundo, podemos ver que la única forma en que este vector horizontal hacia la izquierda, vaya a intersecar este círculo es en este punto más alto, quedándonos de esta forma un cuadrado. La geometría aquí tiende a confundir un poco porque no es usual que quede un cuadrado, pero es la única solución factible. Entonces por aquí tendríamos 50, 50, esto era 8 por IC, y esto era 50. Esta es la única solución posible para este problema que tenemos aquí, que era un círculo de radio 50 que tenía que intersecarse con esta línea horizontal que venía hacia la izquierda. De aquí podemos ver que IC por 8 tiene que tener un valor de 50. Y esta es la magnitud, disculpe. 50. Por lo tanto, IC tiene que tener un valor de, si hacen la división de 8 y 50, les va a dar 6,25. 6,25 son amperes. Y habíamos dicho que el ángulo de esto iba a ser de 90 grados. Porque adelantaba el ángulo en las terminales. 90 grados. De esa forma, en las terminales de XC, estamos teniendo un VC, ¿verdad? Recordemos que es igual al VR. Un VC de 50. De 50 ángulo de 0. Y una corriente IC de 6,25 ángulo de 90. Entonces, aplicando la ley de Ohm, estaríamos diciendo que JXC es igual a VC entre IC. Y eso, resolviendo eso, y tomando en cuenta que la J corresponde a un ángulo de 90, esto les va a dar, o van a obtener que el XC corresponde a menos 8 ohms. Y esta es la solución al problema. Este problema es uno de los más difíciles de este tipo, porque hay que hacer un diagrama, digamos que hay que hacer un diagrama fasorial doble. Hay que aplicar no solo esta ecuación bidimensional de ley de tensiones de Kirchhoff, sino también la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, combinando las dos, obtenemos un diagrama fasorial general. Esto no lo hicimos, pero pudimos haber hecho un diagrama fasorial para este y un diagrama fasorial para este. De igual forma, no hubiéramos podido resolver. Solo lo podemos lograr una vez que combinamos las dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer ejercicio, que es el problema número 3 de la práctica. Con este estamos con el primero.